Hola a todos, el día de hoy vamos a dar lectura al capítulo número 3 del ATLS de la 10ª edición, que corresponde a shock. El primer paso en el tratamiento inicial del shock es reconocer su presencia. Bueno, contenidos del capítulo 3, vamos a leer nada más los títulos: fisiopatología del shock, evaluación inicial del paciente, shock hemorrágico, manejo inicial del shock hemorrágico, restitución de la sangre, consideraciones especiales, reevaluación de la respuesta del paciente y prevención de complicaciones, trabajo en equipo, resumen del capítulo, recursos adicionales y, por supuesto, la bibliografía. Objetivos. Luego de leer este capítulo y comprender los conceptos del curso para prestadores de ATLS, usted podrá 1. Definir shock. 2. Describir las probables causas de shock en pacientes traumatizados. 3. Describir los signos clínicos de shock y correlacionarlos con el grado de pérdida de sangre. 4. Explicar la importancia de identificar y controlar rápidamente la fuente de hemorragia de los pacientes traumatizados. 5. Describir el manejo inicial apropiado del shock hemorrágico en el paciente traumatizado. 6. Describir la lógica de la evaluación en el tiempo de la reposición de líquidos, la perfusión de los órganos y la oxigenación de los tejidos en el paciente traumatizado. 7. Explicar el rol de la transfusión de sangre en el manejo del shock. Y 8. Describir las consideraciones especiales en el diagnóstico y manejo del shock en relación con edad avanzada, atletismo, embarazo, medicamentos, hipotermia y presencia de marcapasos y equipos desfibrilador con versión implantables. El primer paso en el manejo del shock en el paciente traumatizado es reconocer su presencia. Una vez identificado, inicia el tratamiento basado en la causa más probable. La definición de shock como una anormalidad del sistema circulatorio que produce una perfusión inadecuada a los órganos y una oxigenación tisular igualmente inadecuada también se convierte en una herramienta operativa para el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico de shock en el paciente traumatizado se basa en el conjunto de hallazgos clínicos y exámenes de laboratorio. Ningún signo vital ni examen de laboratorio por sí solo puede dar un diagnóstico definitivo de shock. Los miembros del equipo de trauma deben reconocer rápidamente los signos de perfusión tisular inadecuada ante los signos clínicos que suelen presentarse en estos pacientes. El segundo paso es el manejo del shock. En el manejo del shock es identificar la causa probable del estado de shock y ajustar el tratamiento de acuerdo a ello. En pacientes traumatizados, este proceso está directamente relacionado con el mecanismo de lesión. La mayoría de los pacientes en estado de shock tienen hipovolemia, pero pueden sufrir de shock cardiogénico, obstructivo, neurogénico y o en muy raras ocasiones de shock séptico. Por ejemplo, el neumotórax a tensión puede reducir el retorno venoso y producir shock obstructivo. El taponamiento cardíaco también produce shock obstructivo, ya que la sangre en el saco pericárdico inhibe la contractilidad del miocardio y el gasto cardíaco. Los miembros del equipo de trauma deben considerar esos diagnósticos en pacientes que presenten lesiones por encima del diafragma. El shock neurogénico es el resultado de una lesión extensa de la médula espinal, cervical o torácica alta a raíz de una pérdida del tono simpático y subsecuente vasodilatación. El shock no es consecuencia de lesiones cerebrales aisladas, a menos que se haya comprometido el tronco cerebral. En tal caso, el pronóstico es malo. Los pacientes con lesiones de la médula espinal podrían inicialmente entrar en estado de shock, tanto por vasodilatación como por hipovolemia, especialmente cuando presentan otras lesiones múltiples. El shock séptico es inusual, pero debe considerarse en pacientes cuya llegada al departamento de urgencias ha demorado muchas horas. En el anciano, la causa subyacente o precipitante del traumatismo puede ser una infección no identificada, por lo general urinaria. Las responsabilidades del manejo del paciente empiezan con el reconocimiento de la presencia del estado de shock. Inicie el tratamiento inmediatamente e identifique la causa probable. La respuesta del paciente al tratamiento inicial, junto a los hallazgos durante la revisión primaria y secundaria del paciente, suelen proporcionar suficiente información para determinar la causa del estado de shock. La hemorragia es la causa más común de shock en el paciente traumatizado. Fisiopatología del shock. Una visión general de la fisiología cardíaca básica y la pérdida de sangre
Es esencial para entender el estado de shock. Fisiología cardíaca básica. El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. Este valor es determinado multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón y con cada contracción. El volumen sistólico clásicamente está determinado por la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga. En la figura 3.1 pueden observar que gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto, determinado por la multiplicación de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En otras palabras, es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada contracción. Está clásicamente determinada por la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga. La precarga, el volumen de retorno venoso al lado izquierdo y derecho del corazón, está determinado por la capacitancia venosa, por el estado de la volemia y por la diferencia entre la presión venosa sistémica media y la presión de la aurícula derecha. Esta diferencia de presiones determina el flujo venoso. El sistema venoso puede ser considerado como un reservorio o un sistema de capacitancia en el que el volumen sanguíneo se divide en dos componentes. 1. El primer componente representa el volumen de sangre que permanecerá en este circuito de capacitancia si la presión del sistema fuera 0. Este componente no contribuye a la presión venosa sistémica media. 2. El segundo representa el volumen venoso que contribuye a la presión venosa sistémica media. Aproximadamente el 70% del volumen sanguíneo total está localizado en el circuito venoso. La relación entre el volumen venoso y la presión venosa describe la tolerancia o la elasticidad del sistema. Es este gradiente de presión el que mantiene el flujo venoso y por lo tanto el volumen de retorno venoso al corazón. La pérdida sanguínea agota este componente de volumen venoso y reduce el gradiente de presión. Consecuentemente, el retorno venoso se reduce. El volumen de sangre venosa que regresa al corazón determina la longitud de las fibras musculares miocárdicas después del llenado ventricular al final de la diástole. La longitud de las fibras musculares se relaciona con la propiedad de contractilidad del músculo miocárdico de acuerdo a la ley de Starling. La contractilidad miocárdica es la bomba que hace funcionar al sistema. La poscarga, también conocida como resistencia vascular periférica, es sistémica. Dicho en forma simple, la poscarga es la resistencia anterógrada al flujo de sangre. Fisiopatología de la pérdida sanguínea. Las respuestas circulatorias tempranas a la pérdida de sangre son compensatorias e incluyen la vasoconstricción progresiva de la circulación cutánea, muscular y visceral. Para preservar el flujo de sangre a los riñones, el corazón y el cerebro, la respuesta usual a la pérdida aguda del volumen circundante asociada a una lesión es el aumento de la frecuencia cardíaca en un esfuerzo por conservar el gasto cardíaco. En la mayoría de los casos, la taquicardia es la señal circulatoria medible más temprana del estado de shock. La liberación de las catecolaminas endógenas aumenta la resistencia vascular periférica, que a su vez aumenta la presión arterial diastólica y reduce la presión del pulso. Pero este aumento de la presión hace poco para aumentar la perfusión de los órganos y oxigenación tisular. Para pacientes en shock hemorrágico temprano, el retorno venoso está preservado hacia cierto punto por el mecanismo compensatorio de contracción de volumen de sangre en el sistema venoso. Sin embargo, este mecanismo compensatorio es limitado. El método más efectivo de restitución del gasto cardíaco adecuado, la perfusión final de los órganos y la oxigenación de los tejidos es restaurar el retorno venoso a la normalidad, localizando y determinando la fuente de la hemorragia. La restitución de volumen apropiado permitirá la recuperación del estado de shock únicamente cuando la hemorragia haya sido detenida. A nivel celular, las células inadecuadamente perfundidas y oxigenadas pierden sustratos esenciales para el metabolismo aeróbico normal y para la producción de energía. Al comienzo, la compensación ocurre con el cambio de metabolismo anaeróbico, cuya consecuencia es la formación de ácido láctico y el desarrollo de acidosis metabólica.
Si el shock persiste, puede conducir a daño celular progresivo y falla orgánica múltiple. La administración de cantidades suficientes de soluciones electrolíticas isotónicas, sangre y sus derivados ayuda a combatir este proceso. El tratamiento debe enfocarse en revertir el estado de shock mediante la detención del sangrado y propiciando adecuada oxigenación y ventilación, además de una reposición apropiada de líquidos. Debe obtenerse un rápido acceso venoso, el control definitivo de la hemorragia y el restablecimiento del volumen circundante adecuado son los objetivos en el tratamiento de shock hemorrágico. Los vasopresores están contraindicados como tratamiento de primera línea en el shock hemorrágico, ya que empeoran la perfusión tisular. Con frecuencia deben monitorizarse los índices de perfusión del paciente con el fin de detectar cualquier deterioro cuanto antes para poder revertirlo. La monitorización también permite evaluar la respuesta del paciente al tratamiento. La reevaluación permite al médico identificar a los pacientes en estado de shock compensado y a aquellos incapaces de desarrollar una respuesta compensatoria antes de que ocurra el colapso cardiovascular. La mayoría de los pacientes que presentan shock hemorrágico requieren una intervención quirúrgica temprana o angioembolización a fin de revertir esta situación. La presencia de shock en un paciente traumatizado hace imperativo la participación inmediata de un cirujano. Considere fuertemente la posibilidad de traslado precoz de estos pacientes a un centro especializado en trauma cuando son llevados a hospitales sin la capacidad adecuada para manejar sus lesiones. Evaluación inicial del paciente. Idealmente, los médicos reconocerán el estado de shock durante la evaluación inicial del paciente. Para lograr esto, es importante familiarizarse con la diferenciación clínica de las causas del shock, en especial el shock hemorrágico y el no hemorrágico. Reconocimiento del estado de shock. El shock circulatorio profundo, evidenciado por el colapso hemodinámico con perfusión inadecuada de la piel, los riñones y el sistema nervioso central, es fácil de reconocer. Después de haber asegurado la vía aérea y una ventilación adecuada, los miembros del equipo de trauma deben realizar la evaluación cuidadosa del estado circulatorio del paciente para identificar manifestaciones tempranas del shock, incluyendo taquicardia y vasoconstricción cutánea. Confiar únicamente en la presión arterial sistólica como un indicador de shock podría demorar su reconocimiento, por cuanto los mecanismos compensatorios pueden hacerse indetectable una caída de la presión sistólica hasta que haya ocurrido la pérdida de un 30% del volumen de sangre. Debe prestar especial atención a la frecuencia y el tipo de pulso, la frecuencia respiratoria, la perfusión cutánea y la presión del pulso, es decir, la diferencia entre presión sistólica y diastólica. En la mayoría de los adultos, la taquicardia y la vasoconstricción cutánea son las respuestas fisiológicas tempranas típicas a la pérdida de volumen. Cualquier paciente lesionado que esté frío y con una taquicardia debe considerarse en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario. A veces una frecuencia cardíaca normal o incluso bradicardia pueden asociarse con la reducción aguda del volumen de sangre. En esas situaciones se debe monitorear a otros índices de perfusión. El ritmo normal del corazón varía con la edad. Se diagnostica taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 160 latidos por minuto en un infante, de 140 en un niño preescolar, de 120 entre la edad escolar y la pubertad y de 100 en un adulto. Los pacientes mayores podrían no manifestar taquicardia debido a su respuesta cardíaca limitada al estímulo de catecolaminas o al uso concurrente de medicamentos tales como los agentes beta bloqueadores. La capacidad del cuerpo para aumentar el ritmo cardíaco también podría limitarse por la presencia de un marcapasos. Una presión de pulso estrecha sugiere una pérdida significativa de sangre y la participación de mecanismos compensatorios. La pérdida masiva de sangre puede producir solo una disminución mínima de la concentración inicial de hematocrito o hemoglobina. Por lo tanto, un valor de hematocrito muy bajo obtenido poco después de una lesión sugiere una pérdida masiva de sangre o bien una anemia preexistente, mientras que un hematocrito normal no excluye la pérdida significativa de sangre. El déficit de base o los niveles de lactato pueden ser útiles para determinar la presencia y severidad del shock.
Las mediciones seriales de estos parámetros son de utilidad para monitorear la respuesta del paciente al tratamiento. Diferenciación clínica de la etiología del shock. En un paciente traumatizado, el shock se clasifica como hemorrágico o no hemorrágico. Un paciente con lesiones por arriba del diafragma puede evidenciar perfusión orgánica inadecuada a causa de una pobre función cardíaca o por una contusión miocárdica, por taponamiento cardíaco o por neumotórax a tensión, que provocan un retorno venoso inadecuado. Precarga. Para reconocer y manejar todos los tipos de shock, los médicos deben mantener un alto índice de sospecha y observar cuidadosamente la respuesta del paciente al tratamiento. La determinación inicial de la etiología del shock depende de una historia clínica adecuada y de la realización de un examen físico cuidadoso. La selección de pruebas adicionales como radiografías de tórax y pelvis, ecografía focalizada FAST, pueden brindarnos evidencias que confirmen la causa del shock, pero no deben retrasar la reanimación apropiada. Descripción general del shock hemorrágico. La hemorragia es la causa más común del estado de shock luego de una lesión y virtualmente todos los pacientes con lesiones múltiples tienen un componente de hipovolemia. Por lo tanto, si hay signos de shock, generalmente el tratamiento debe instituirse como si el paciente estuviera hipovolémico. Sin embargo, mientras se instituye el tratamiento, es importante identificar el pequeño número de pacientes cuyo estado de shock tiene una etiología diferente. Por ejemplo, afecciones secundarias tales como taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, lesión de médula espinal o trauma cardíaco contuso, que complican la presentación del shock hemorrágico. El tratamiento del shock hemorrágico está descrito posteriormente en ese capítulo, pero el enfoque principal es identificar y detener rápidamente la hemorragia. Las potenciales fuentes de pérdida sanguínea, tórax, abdomen, pelvis, retroperitoneo, extremidades y sangrado externo, deben ser evaluadas rápidamente mediante el examen físico y los estudios adicionales apropiados. Una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis, la evaluación por ecografía focalizada de trauma o el lavado peritoneal diagnóstico y la cateterización vesical pueden ser necesarias para determinar la fuente de pérdida sanguínea. Descripción general del shock no hemorrágico. La categoría de shock no hemorrágico incluye el shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el shock neurogénico y el shock séptico. Repito, la categoría de shock no hemorrágico incluye el shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, el shock neurogénico y el shock séptico. Incluso sin pérdida de sangre, la mayoría de los estados de shock no hemorrágico pueden mejorar transitoriamente con la reposición de volumen. Shock cardiogénico. La disfunción miocárdica puede ser causada por contusión miocárdica cerrada, taponamiento cardíaco, por embolia aérea o infrecuentemente por un infarto cardíaco. Se debe sospechar de trauma cardíaco contuso cuando el mecanismo de lesión del tórax es la desaceleración rápida. Todos los pacientes con trauma torácico contuso requieren monitorización electrocardiográfica continua para detectar patrones de lesión y arritmias. El estado de shock puede ser secundario a un infarto cardíaco en un paciente de edad avanzada y otros pacientes de alto riesgo, como aquellos intoxicados con cocaína. Por lo tanto, los niveles de enzimas cardíacas pueden ayudar en el diagnóstico y tratamiento en estos pacientes lesionados en el departamento de urgencias, ya que una isquemia miocárdica aguda puede haber sido el evento precipitante. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es más comúnmente identificado en un paciente con un trauma torácico penetrante, pero también puede darse en los traumas torácicos contusos. La presencia de taquicardia, de ruidos cardíacos apagados, de ingurgitación yugular con hipotensión resistente a la reposición de líquidos sugiere un taponamiento cardíaco. Sin embargo, la ausencia de estos hallazgos clásicos no excluyen la presencia de este problema. El neumotórax a tensión puede simular el taponamiento cardíaco, con los hallazgos de distensión de las venas del cuello, la desviación de la tráquea en ambos. Sin embargo, la ausencia de ruidos respiratorios y la hiperresonancia a la percusión sobre el hemitórax afectado no son características de taponamiento. La ecografía puede ser de utilidad en el diagnóstico del taponamiento y rotura valvular.
pero a menudo no es práctico ni está disponible en el departamento de urgencias. El examen FAST realizado ahí puede identificar derrame pericárdico, lo que sugiere taponamiento cardíaco como la causa del shock. El taponamiento cardíaco se maneja mejor a través de una intervención quirúrgica formal, mientras que la pericardiocentesis en el mejor de los casos es únicamente un tratamiento transitorio. Neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una verdadera emergencia quirúrgica que requiere de un diagnóstico y un tratamiento inmediatos. Se desarrolla cuando entra aire en el espacio pleural, pero un mecanismo de válvula impide su salida. La presión intrapleural se incrementa y causa un colapso pulmonar y una desviación del mediastino hacia el lado opuesto, con el consecuente impedimento del retorno venoso y la disminución del gasto cardíaco. Los pacientes que respiran espontáneamente presentan taquicardia significativa y disnea, mientras que aquellos con ventilación mecánica manifiestan colapso hemodinámico. La presencia de dificultad respiratoria aguda, de enfisema subcutáneo, la ausencia de ruidos respiratorios, la hiperresonancia al percutir y la desviación traqueal sustentan el diagnóstico de neumotórax a tensión, lo que hace necesaria la descompresión torácica inmediata sin esperar una confirmación radiológica para el diagnóstico. La descompresión por aguja o digital en el espacio pleural alivia temporalmente esta patología que puede resultar letal. Posteriormente a este procedimiento, debe colocarse un tubo de tórax utilizando la técnica aséptica apropiada. Shock neurogénico. Las lesiones intracraneales aisladas no causan shock a menos que esté comprometido el tronco cerebral. Por eso, la presencia de shock en un paciente con trauma craneoencefálico requiere que se investigue otra causa. El trauma raquimedular cervical o torácico alto pueden producir hipotensión por la pérdida de tono simpático, lo cual agrava los efectos fisiológicos de la hipovolemia. Por su lado, la hipovolemia agrava los efectos fisiológicos de la denervación simpática. El cuadro clásico de shock neurogénico consiste en hipotensión sin taquicardia o hipotensión sin vasoconstricción cutánea. En el shock neurogénico no se observa disminución de la presión de pulso. Los pacientes con lesión de médula espinal tienen a menudo un trauma torácico coexistente. Por lo tanto, los pacientes con sospecha o confirmación de shock neurogénico deben de ser tratados inicialmente como hipovolémicos. El fracaso en la restitución de perfusión de los órganos y oxigenación tisular luego de la reanimación con líquidos sugiere hemorragia continua o la presencia de un shock neurogénico. Las técnicas avanzadas de monitorización de volumen intravascular y gasto cardíaco pueden ser útiles en el manejo de este problema. Shock séptico. El shock debido a una infección inmediatamente después de un trauma es poco común, pero puede darse si el paciente demora varias horas en llegar al departamento de urgencias. El shock séptico puede ocurrir en pacientes con trauma abdominal penetrante con contaminación de la cavidad peritoneal por contenido intestinal. Los pacientes con sepsis que además están hipotensos y afebriles son clínicamente difíciles de distinguir de aquellos en shock hipovolémico, ya que en ambos casos puede existir taquicardia, vasoconstricción cutánea, disminución de la producción de orina, disminución de la presión sistólica y una presión de pulso estrecha. Los pacientes en shock séptico temprano pueden tener un volumen circulatorio normal, taquicardia moderada, pero piel caliente y rosada, presión sistólica cercana a la normal y una presión de pulso amplia. Shock hemorrágico. La hemorragia es la causa más común del shock en el paciente traumatizado. La respuesta del paciente traumatizado a la pérdida de sangre se hace más compleja por los cambios de los líquidos entre los diversos compartimentos del cuerpo, particularmente en el compartimento extracelular. Las lesiones de tejidos blandos, aun sin ser severas, pueden acarrear la salida de líquidos hacia el espacio extracelular. La respuesta a la pérdida de sangre debe de ser considerada en el contexto de estos cambios entre compartimientos. Además, se debe considerar tanto los cambios asociados a shock severo y prolongado como los cambios fisiopatológicos resultantes de la reanimación y de la reperfusión. Definición de hemorragia. La hemorragia se define como pérdida aguda del volumen de sangre circulante. Si bien la variación es considerable, el volumen sanguíneo del adulto normal es aproximadamente un 7% de su peso corporal. Por ejemplo, un hombre de 70 kilos de peso tiene un volumen de sangre circulante de aproximadamente 5 litros.
La pérdida sanguínea de los adultos obesos se estima basándose en su peso corporal ideal, ya que el cálculo basado en el peso real podría resultar en una sobreestimación significativa. El volumen sanguíneo de un niño se calcula como 8 o 9% del peso corporal, es decir, unos 70-80 mililitros por kilo. Clasificación fisiológica. Basada en los signos clínicos, la clasificación fisiológica de la hemorragia en 4 grados es una herramienta útil para estimar el porcentaje de pérdida aguda de sangre. Estos cambios representan un continuo en una hemorragia ininterrumpida y sirven únicamente para guiar el tratamiento inicial. La reposición subsecuente de volumen está determinada por la respuesta del paciente a la terapia inicial. El sistema de clasificación subsiguiente es útil para enfatizar los signos tempranos y la fisiopatología del estado de shock. La hemorragia grado 1 corresponde al estado de un individuo que ha donado una unidad de sangre. La hemorragia grado 2 corresponde a una hemorragia no complicada en la que se requiere de reanimación con cristaloides. La tabla 3. La hemorragia grado 3 es una hemorragia complicada en la que por lo menos se requiere la administración de cristaloides y tal vez de reposición de sangre. La hemorragia grado 4 se considera un evento preterminal que puede llevar a la muerte del paciente en minutos a menos que se tomen medidas muy agresivas. La transfusión de sangre es necesaria. La tabla 3.1 resume la pérdida de sangre estimada y otras medidas críticas para pacientes que en cada clasificación del estado de shock. En hemorragia grado 1, menos del 15% de pérdida de volumen de sangre. Los síntomas clínicos de la pérdida del volumen en hemorragia grado 1 son mínimos. En situaciones no complicadas se observa una taquicardia mínima. No ocurren cambios medibles de la presión arterial, en la presión del pulso, ni tampoco en la frecuencia respiratoria. En pacientes sanos, esta cantidad de pérdida sanguínea no requiere ser repuesta porque el rellenado transcapilar y otros mecanismos compensatorios restablecen el volumen sanguíneo en 24 horas, usualmente sin necesidad de transfusión sanguínea. Ok, vamos a ver la tablita. Aquí, hemorragia grado 1 es más del 15% de pérdida de volumen de sangre. No, si es menos del 15%. Ok. Los parámetros son los siguientes: pérdida sanguínea aproximada, frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso, frecuencia respiratoria, gasto urinario, escala de coma de Glasgow, déficit de base y necesidad de productos sanguíneos. Ya habíamos mencionado grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. También le pueden decir leve, moderado y severo a los 2, 3 y 4, pero en casi todos los exámenes viene como grado 2, 3 y 4, es decir, por número. En el grado 1 es una pérdida menor del 15%, la frecuencia cardíaca, presión arterial, presión del pulso, la frecuencia respiratoria, gasto urinario y escala de coma de Glasgow por lo general no se ven afectados. El déficit de base va a ser de 0 a menos 2.000 equivalentes por litro y solamente hay que monitorizar al paciente. En la hemorragia de grado 2 hay una pérdida aproximada de sangre del 15 al 30%. La frecuencia cardíaca puede estar igual o a elevada. La presión arterial va a estar normal. La presión del pulso puede caer. La frecuencia respiratoria y el gasto urinario por lo general está normal y la escala de coma de Glasgow también. El déficit de base va de menos 2 a menos 6 y probablemente haya que utilizar productos sanguíneos. Pero por lo general es reanimación por cristaloides en este punto. En el shock
de grado 3 hay una pérdida entre el 31 y el 40%. Ahí la frecuencia cardíaca por lo general ya está aumentada, claramente aumentada, y la presión arterial empieza a caer. La presión del pulso también está por debajo de lo normal. La frecuencia respiratoria por lo general aumenta, el gasto urinario disminuye y la escala de coma de Glasgow empieza a disminuir. El déficit de base por lo general está entre menos 6 a menos 10.000 equivalentes por litro, y aquí ya hay necesidad de agregar soluciones sanguíneas, además de probablemente la reanimación por cristaloides. En el shock de grado 4 ya hay una pérdida sanguínea de más de un 40%, la frecuencia cardíaca está aumentada, la presión arterial está disminuida, la presión de pulso está disminuida, la frecuencia respiratoria está aumentada, el gasto cardíaco está muy disminuido y la escala de coma de Glasgow está muy disminuida también. Vamos a volver a repasar esto se tiene que saber de memoria. Esto sigue en los exámenes generalmente. Cuando se acerca el examen es momento de volver a memorizar esta tabla, porque generalmente se va a ir olvidando conforme pasa el tiempo en que la revisen. Hemorragia de grado 2, pérdida del 15 al 30% de volumen sanguíneo. Los signos clínicos de una hemorragia de grado 2 van a incluir taquicardia, taquipnea y disminución de la presión de pulso. Este último signo está relacionado principalmente con el aumento de la presión diastólica debido a un incremento de las catecolaminas circulantes, agentes que producen incremento del tono y resistencia vascular periféricos. La presión sistólica tiene cambios mínimos en el choque hemorrágico temprano. Por lo tanto, es importante evaluar la presión del pulso antes que la presión sistólica. Otros hallazgos clínicos relevantes asociados con esta cantidad de pérdida de sangre incluyen cambios sutiles en el sistema nervioso central, como ansiedad, temor y agresividad. A pesar de la pérdida significativa de sangre y de otros cambios cardiovasculares, el gasto urinario se afecta muy poco. La medición del flujo de orina es usualmente de 20 a 30 mililitros por hora en un adulto con una hemorragia de grado 1. Las pérdidas adicionales de líquido pueden incrementar las manifestaciones clínicas de una hemorragia de grado 2. En algunos pacientes puede requerir una transfusión de sangre, pero la mayoría son inicialmente estabilizados con soluciones cristaloides. Hemorragia de grado 3, pérdida del 31 al 40% de volumen sanguíneo. Los pacientes con hemorragia de grado 3 típicamente presentan síntomas clásicos de perfusión inadecuada, incluyendo taquicardia marcada y taquipnea, cambios significativos en el estado mental y una caída considerable de la presión sistólica. En un caso no complicado, esta es la menor cantidad de pérdida sanguínea que provoca consistentemente una caída de la presión sistólica. La prioridad en el manejo inicial de estos pacientes es detener el sangrado mediante una intervención quirúrgica o embolización, si es necesario. La mayoría de pacientes en esta categoría requerirán paquetes de glóbulos rojos concentrados y reanimación con otros productos sanguíneos con el fin de revertir el estado de shock. Hemorragia grado 4 o más del 40% de pérdida de volumen de sangre. El volumen de exsanguinación con una hemorragia de grado 4 amenaza inmediatamente la vida. Los síntomas incluyen una marcada taquicardia, una significativa disminución de la presión sistólica, una presión de pulso muy estrecha o una presión diastólica no obtenible. Bradicardia puede desarrollarse previo a la muerte. El gasto urinario es casi nulo y el estado de conciencia se halla marcadamente deprimido. La piel está fría y pálida. En pacientes con hemorragias de grado 4 suelen requerir transfusión rápida e intervención quirúrgica inmediata. Estas decisiones están basadas en la respuesta del paciente a las técnicas de manejo inicial descritas en este capítulo. Peligros latentes. El diagnóstico de shock puede no ser reconocido cuando se considera solo un parámetro. Prevención. Use toda la información clínica, incluyendo frecuencia cardíaca, presión arterial, perfusión de la piel y estado de conciencia. Cuando sea posible, obtenga mediciones de gases en sangre arterial, de pH, presión parcial de oxígeno, presión de dióxido de carbono, saturación de oxígeno y déficit de base. La medición del dióxido de carbono al final de la expiración y niveles de lactato en sangre pueden ser de gran utilidad para el diagnóstico. Lesiones en pacientes
de edad avanzada pueden estar relacionados con una infección subyacente. Y bueno, prevención, siempre obtenga una muestra de orina y busque indicios sutiles de infección. Factores que causan confusión. El sistema de clasificación fisiológica es útil, pero los siguientes factores pueden causar confusión y alterar profundamente la respuesta hemodinámica clásica a una pérdida aguda de volumen circulatorio. Todos los individuos involucrados en la evaluación inicial y reanimación del paciente lesionado deben rápidamente reconocerlos. La edad del paciente, severidad de la lesión, con especial atención a tipo de lesión y su localización anatómica, lapso transcurrido entre la lesión y el manejo y el inicio del tratamiento, terapia con líquidos en el periodo prehospitalario y medicamentos utilizados para enfermedades crónicas. Es peligroso esperar a que el paciente traumatizado sea clasificado en un estado fisiológico preciso de shock antes de iniciar una reposición apropiada de volumen. El control de la hemorragia y la reanimación balanceada con líquidos deben iniciarse cuando los signos y síntomas tempranos de pérdida sanguínea sean aparentes o sospechados, no cuando la presión sanguínea esté disminuyendo o esté ausente para la hemorragia. Pare la hemorragia. Alteraciones en los líquidos secundarias a lesión de tejidos blandos. Lesiones severas de partes blandas y fracturas comprometen el estado hemodinámico del paciente en dos formas. En primer lugar, se pierde sangre adentro del sitio de la lesión, sobre todo en casos de fracturas mayores. Por ejemplo, una fractura de tibia o húmero puede asociarse a una pérdida de hasta 750 mililitros de sangre. El doble de esta cantidad, 1500, frecuentemente se asocia a fracturas de fémur y varios litros de sangre pueden acumularse en un hematoma retroperitoneal asociado a una fractura de pelvis. Los pacientes obesos están en riesgo de grandes pérdidas de sangre hacia los tejidos blandos, aún en ausencia de fracturas. Los ancianos también corren un riesgo mayor a causa de la fragilidad de su piel y tejidos subcutáneos, que se lesionan más fácilmente y con menor capacidad de taponearse. A lo que se agrega menor elasticidad de vasos sanguíneos que no hacen espasmo y no se ocluyen con un trombo cuando son lesionados o seccionados. En segundo lugar, el edema que ocurre en el tejido blando lesionado representa otra fuente de pérdida de líquidos. El grado de pérdida adicional de volumen está relacionado con la magnitud de la lesión de las partes blandas. La lesión tisular determina la activación del sistema de respuesta inflamatoria, con la producción y la liberación de múltiples citoquinas. Muchas de estas hormonas localmente activas tienen efectos profundos en el endotelio vascular, incrementando su permeabilidad. El edema tisular es el resultado de la transferencia de líquido desde el plasma hacia el espacio extravascular y extracelular debido a alteraciones en la permeabilidad endotelial. Esto produce una reducción adicional del volumen intravascular. Peligro latente. La pérdida de sangre puede ser subestimada en lesiones de partes blandas, particularmente en obesos y ancianos. Prevención. Evalúe y aplique vendajes con el fin de controlar el sangrado con presión directa y cierre temporal. Reevalúe las heridas y limpie y cierre las heridas en forma definitiva una vez que el paciente esté estable. Manejo inicial del shock hemorrágico. El diagnóstico y tratamiento del shock debe realizarse casi simultáneamente. En la mayoría de los pacientes traumatizados, los médicos inicialmente inician el tratamiento como si el paciente tuviera un shock hemorrágico, a no ser que otra causa del shock sea claramente evidente. El principio básico del manejo es detener la hemorragia y reemplazar la pérdida de volumen. Examen físico. El examen físico está dirigido al diagnóstico inmediato de lesiones que ponen en riesgo la vida e incluyen la evaluación ABCDE. Los registros basales son importantes para monitorear la respuesta del paciente al tratamiento y la medición repetitiva de los signos vitales. La diuresis y el nivel de conciencia son esenciales. Si la situación lo permite, debe realizarse un examen más detallado del paciente.
Vía aérea y respiración. Establecer una vía aérea permeable con ventilación y oxigenación adecuadas es la primera prioridad. Se administra oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno por encima de un 95%. Circulación, control de la hemorragia. Las prioridades para el manejo de la circulación incluyen el control de hemorragias evidentes, obtener abscesos venosos adecuados y la evaluación de la perfusión tisular. Las hemorragias por lesiones externas en las extremidades habitualmente pueden ser controladas por presión directa en el sitio del sangrado, aunque la pérdida sanguínea masiva de una extremidad puede requerir de un torniquete. Una sábana o faja pélvica pueden ser utilizadas para controlar el sangrado de las fracturas de la pelvis. Cirugía o angioembolización pueden ser requeridas para detener una hemorragia interna. La prioridad es detener la hemorragia, no realizar el cálculo de volumen de líquido perdido. Déficit neurológico. Examen neurológico. Un breve examen neurológico determinará el nivel de conciencia del paciente, lo cual es útil para evaluar la perfusión cerebral. Las alteraciones en las funciones del sistema nervioso central en pacientes que tienen un shock hipovolémico no necesariamente significan que hay una lesión intracraneal directa, y esto puede deberse a una perfusión cerebral inadecuada. Reevalúe la función neurológica una vez restablecida la perfusión y oxigenación cerebral. Exposición, examen completo. Después de atender las prioridades para salvar la vida, debe de desvestir completamente al paciente para examinarlo de manera cuidadosa de la cabeza a los pies en busca de posibles lesiones asociadas. Al desvestir al paciente es esencial prevenir la hipotermia, trastorno que puede exacerbar la pérdida de sangre al contribuir a la coagulación y empeorar la acidosis. Para prevenir la hipotermia, siempre utilice calentadores de líquidos y técnicas externas de calentamiento activas y pasivas. Distensión gástrica, descompresión. La dilatación gástrica ocurre a menudo en un paciente traumatizado, sobre todo en los niños. Puede causar hipotensión inexplicada o arritmias cardíacas. Por lo general, bradicardia por estímulo vagal excesivo. En el paciente inconsciente, la distensión gástrica aumenta el riesgo de aspiración de contenido gástrico, una complicación potencialmente letal. Considere el descomprimir el estómago mediante la inserción de una sonda nasal u oral y conéctelo a la fuente de aspiración. Sea consciente de que la posición apropiada del tubo no elimina el riesgo de aspiración bronquial. Cateterización vesical. La cateterización vesical permite determinar la presencia de hematuria, lo que puede indicar que el sistema genitourinario es una fuente de pérdida sanguínea. Monitorizar el gasto urinario también permite la evaluación continua de la perfusión renal. La presencia de sangre en el meato uretral o hematoma, contusión perineal constituyen una contraindicación para la inserción de la sonda transuretral previo a la confirmación radiológica de una uretra intacta. Acceso vascular. Obtenga acceso al sistema vascular inmediatamente. La mejor forma de hacerlo es insertando 2 catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre, mínimo 18 Gauss en adulto. La velocidad del flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio de la cánula e inversamente proporcional a su longitud, como fue descrito en la ley de Poiseuille. Por esto, catéteres periféricos de grueso calibre y cortos son preferibles para la infusión rápida de grandes volúmenes de líquidos en vez de catéteres largos y finos. Utilice calentadores de líquidos y bombas de infusión rápida en presencia de hemorragia masiva y de hipotensión severa. Los sitios preferidos para la colocación de las vías venosas periféricas en los adultos son las venas de los antebrazos y las antecubitales. Esto puede constituir un desafío en los jóvenes, los muy ancianos, obesos extremos y drogadictos. Si no se consigue un acceso periférico, considere la colocación de una vía intraósea de manera temporaria.
Si las circunstancias impiden el uso de estas venas periféricas, se recomienda realizar un acceso venoso central con catéter de grueso calibre, por ejemplo la vía femoral, yugular o subclavia. La habilidad y la experiencia del médico constituyen factores decisivos en la elección del procedimiento más apropiado para obtener un acceso vascular. El acceso intraóseo mediante el uso de equipos diseñados especialmente es posible en pacientes de todas las edades. Esta vía puede ser usada en el hospital hasta que se obtiene un acceso intravenoso y se discontinúa su uso cuando ya no es necesario. Al iniciar las vías intravenosas se debe extraer muestras de sangre para grupo sanguíneo y pruebas cruzadas. Los análisis de laboratorio apropiados, estudios toxicológicos y pruebas de embarazo a todas las mujeres de edad fértil. En este momento se toma la muestra para gases arteriales. Se debe obtener una radiografía de tórax luego de haber intentado la inserción de un catéter de la vena subclavia o yugular interna para determinar la posición del catéter y evaluar la presencia de un endemotórax o hemotórax. En una situación de emergencia, el acceso venoso central no suele realizarse bajo condiciones totalmente controladas y estériles. Tan pronto como las condiciones del paciente permitan, estas vías deben de cambiarse en un ambiente más controlado. Tratamiento inicial con líquidos. La cantidad de líquido y sangre requerido en la reanimación inicial del paciente es difícil de predecir. Administra al inicio un bolo de solución electrolítica isotónica tibia. La dosis habitual es 1 litro en adultos y 20 mililitros por kilogramo de peso en pacientes pediátricos que pesen menos de 40 kilogramos. El volumen absoluto de líquidos de reanimación debe de ser basado en la respuesta del paciente ante la administración de líquidos, recordando que esta cantidad inicial de líquidos debe considerar la cantidad aportada en la fase prehospitalaria. Evalúe la respuesta del paciente a la reanimación con líquidos e identifique la evidencia de una adecuada perfusión de los órganos y oxigenación tisular. Observe Observe la respuesta del paciente durante la administración inicial de líquidos y determine decisiones terapéuticas y diagnósticas basadas en esta respuesta. La infusión persistente de grandes volúmenes de líquidos y sangre en el intento de normalizar la presión arterial no es un sustituto al control definitivo de la hemorragia. La tabla 3.2 proporciona normas generales para establecer la cantidad de líquidos y de sangre que el paciente pudiera requerir durante la reanimación. Si la cantidad requerida para establecer o mantener una perfusión de los órganos adecuada y la oxigenación tisular excediera por mucho a esta estimación, tal situación se deberá evaluar cuidadosamente e investigar las lesiones no relacionadas u otras causas del shock. El objetivo de la reanimación es restaurar la perfusión de los órganos y la oxigenación tisular. Esto se consigue mediante la administración de soluciones cristaloides y derivados de sangre a fin de compensar las pérdidas del espacio intravascular. Sin embargo, si la presión arterial del paciente se eleva rápidamente antes de que la hemorragia haya sido controlada de manera definitiva, se podría producir un incremento de la pérdida sanguínea. Tabla 3.2. Respuesta inicial a la reanimación con líquidos. Signos vitales. Voy a leer primero los rubros. Signos vitales, pérdida sanguínea estimada, requisito de transfusión sanguínea, preparación de la sangre, necesidad de intervención quirúrgica y evaluación temprana por cirujanos. Los grupos son respuesta rápida, respuesta transitoria o respuesta mínima o ninguna respuesta. En la respuesta rápida, signos vitales regresan a la normalidad, pérdida de sanguínea estimada mínima menos del 15%, requisito de transfusión sanguínea bajo, preparación de la sangre tipo y pruebas cruzadas es lo que se debe de hacer, necesidad de intervención quirúrgica dice posible y evaluación temprana por cirujanos sí. En la respuesta transitoria, los signos vitales mejoran de manera temporal, recurrencia de disminución de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca, pérdida sanguínea estimada de moderada persistente de un 15 a un 40, requisito de transfusión sanguínea moderado a alto, preparación de sangre tipo específica,
Necesidad de intervención quirúrgica probable y evaluación por un cirujano, sí. Y en el último grupo de respuesta mínima o ninguna respuesta, signos vitales permanecen anormales, pérdida sanguínea estimada más de un 40%, requisito de transfusión sanguínea de inmediato, preparación de sangre, entrega de emergencia, necesidad de intervención quirúrgica muy probable y evaluación temprana por cirujano, sí. Básicamente va ligado a la tabla inicial que tenemos de choque hemorrágico, a los grupos, a los grados. Peligro latente, shock no responde al bolo inicial de cristaloides. Prevención, busque una fuente de hemorragia persistente en el suelo y 4 más. Abdomen, pelvis, retroperitoneo, tórax y extremidades. Considere una causa no hemorrágica del shock y reinicie reposición de sangre y derivados sanguíneos y consulte cirugía para el control definitivo de la hemorragia. Por esta razón, la administración excesiva de soluciones cristaloides puede ser nociva. Reanimar con líquidos y evitar la hipotensión son principios importantes del manejo inicial de pacientes con trauma contuso, en especial aquellos con trauma craneoencefálico. En el trauma penetrante, acompañado de hemorragia, el retraso de la reanimación agresiva con líquidos hasta lograr un control definitivo de esta puede prevenir mayor pérdida sanguínea. Se requiere de un enfoque cuidadoso y balanceado con reevaluaciones frecuentes, balanceando el objetivo de perfusión de los órganos y oxigenación tisular versus evitar el resangrado, aceptando una presión arterial menor a lo normal, ha sido denominado reanimación controlada, reanimación balanceada, reanimación hipotensiva e hipotensión permisiva. Esta estrategia de reanimación puede ser un puente, pero no un sustituto del control definitivo quirúrgico de la hemorragia. La reanimación temprana con sangre y sus derivados debe de ser considerada en los pacientes lesionados con evidencias de hemorragia grado 3 y 4. La administración precoz de derivados de sangre en una relación baja entre glóbulos rojos y plasma y plaquetas puede impedir el desarrollo de coagulopatía y trombocitopenia. Midiendo la respuesta del paciente a la terapia con líquidos. Los mismos signos y síntomas de una perfusión inadecuada utilizados en el diagnóstico de shock sirven para determinar la respuesta del paciente. El retorno a valores normales de la presión arterial, la presión del pulso y la frecuencia cardíaca son signos que sugieren que la perfusión está volviendo a la normalidad. Sin embargo, esas observaciones no proporcionan información relacionada con la perfusión orgánica y la oxigenación de los tejidos. La mejoría de la situación del volumen intravascular es evidencia importante de la recuperación de la perfusión, pero es difícil de cuantificar. El volumen de gasto urinario es un indicador razonablemente sensible de la perfusión renal y por lo general un volumen urinario normal significa un flujo sanguíneo renal adecuado. Si no fue alterado por lesión renal concomitante, hiperglucemia severa o la administración de diuréticos. Por esta razón, el gasto urinario es uno de los principales parámetros en la reanimación y en la respuesta del paciente. Dentro de ciertos límites, el gasto urinario se utiliza para monitorizar el flujo sanguíneo renal. La reanimación adecuada con líquidos debe de producir una diuresis de aproximadamente 0.5 mililitros por kilogramo por hora en el adulto, mientras que 1 mililitro por kilogramo por hora se considera un gasto urinario adecuado en paciente pediátrico. 0.5 miligramos por kilo por hora en adulto y 1 por kilo por hora en niños pediátricos. En niños menores de 1 año se debe de mantener una diuresis de 2 mililitros por kilo por hora. Entonces quedaría 0.5 mililitros por kilo por hora en adulto, 1 por kilo por hora en niños y niños de menos de 1 año, 2 mililitros por kilo por hora. La incapacidad de obtener volúmenes urinarios a estos niveles o una disminución en el gasto urinario con un incremento en la densidad de la orina sugieren una reanimación inadecuada. Esta situación debe estimular una mayor reposición de volumen y esfuerzos adicionales para buscar la causa y lograr un diagnóstico. Los pacientes en la etapa temprana de shock hipovolémico tienen alcalosis respiratoria debida a taquipnea, que frecuentemente es seguida de acidosis metabólica leve en las fases tempranas de shock y no requiere tratamiento. Sin embargo, un estado de shock prolongado o severo puede conducir al desarrollo de acidosis metabólica severa. La acidosis metabólica es causada por el metabolismo anaeróbico, consecuencia de una perfusión tisular inadecuada y la producción de ácido láctico.
Un estado de acidosis persistente habitualmente es el resultado de una reanimación inadecuada o pérdida sanguínea persistente. En pacientes con shock, trate la acidosis metabólica con administración de líquidos, sangre e intervenciones para control de la hemorragia. Los niveles de déficit de base y o lactato pueden ser de utilidad para determinar la presencia de gravedad de shock, y la medición seriada de los parámetros puede ser utilizada para monitorear la respuesta al tratamiento. No use bicarbonato de sodio para tratar la acidosis metabólica causada por un shock hipovolémico. Patrones de respuesta de los pacientes. La respuesta del paciente a la reanimación inicial con líquidos es la clave para determinar el tratamiento a seguir. Una vez que se ha establecido un diagnóstico preliminar y un plan de tratamiento basado en la evaluación inicial, el médico está en condición de modificarlo basándose en la respuesta del paciente. Observar la respuesta a la reanimación inicial identifica a los pacientes cuya hemorragia fue mayor a la estimada y a los que continúan sangrando y requieren un control quirúrgico de su hemorragia interna. Los patrones potenciales de respuesta a la reposición inicial de líquidos pueden dividirse en 3 grupos: respuesta rápida, respuesta transitoria y respuesta nula, mínima o nula. Los signos vitales y las guías para el manejo de pacientes en cada una de estas categorías se mostraron previamente en la tabla 3.2 que ya comentamos. Vamos a leer lo que dice de esta tabla. Respuesta rápida. Los pacientes en este grupo, que se conocen como de respuesta rápida, reaccionan rápidamente al bolo inicial de líquidos y se tornan hemodinámicamente normales sin signos de perfusión y o oxigenación tisular inadecuadas. Una vez que esto ha ocurrido, los médicos pueden disminuir la dosis de infusión a valores de mantenimiento. Por lo general, estos pacientes han perdido volúmenes menores a un 15% de volumen sanguíneo, hemorragia grado 1, y no está indicado administrar más bolos de líquidos o productos sanguíneos. Sin embargo, es necesario tener a disposición sangre tipificada y clasificada. Es necesaria una consulta y evaluación quirúrgica durante la evaluación inicial y el tratamiento de los respondedores rápidos, ya que todavía podría ser necesaria la intervención quirúrgica. Respuesta transitoria. Los pacientes del segundo grupo, conocidos como de respuesta transitoria, responden al bolo inicial de líquidos, sin embargo comienzan a mostrar señales de deterioro de la perfusión una vez que los líquidos iniciales son disminuidos al nivel de mantenimiento, lo que indica una hemorragia persistente o una reanimación inadecuada. La mayoría de estos pacientes han perdido al comienzo un estimado de entre el 15 y el 40% de volumen sanguíneo, es decir, una hemorragia de grado 2 a grado 3. La transfusión de sangre y productos sanguíneos está indicada, pero aún más importante es reconocer que requieren control quirúrgico o angiográfico de la hemorragia. La respuesta transitoria a la administración de sangre permite identificar a los pacientes que continúan sangrando y que requieren de una intervención quirúrgica rápida. También considera iniciar un protocolo de transfusión masiva. Respuesta mínima o nula. La falta de respuesta a la administración de cristaloides y de sangre en el departamento de urgencias indica la necesidad de una intervención definitiva e inmediata, por ejemplo, cirugía o angioembolización para controlar una hemorragia exsanguinante. En muy raras ocasiones, la falta de respuesta puede deberse a una falla de bomba como resultado de un trauma cardíaco contuso, taponamiento cardíaco o una hemotorax de tensión. El shock no hemorrágico debe de considerarse como una posibilidad diagnóstica de una hemorragia grado 4 en este grupo de pacientes. Técnicas avanzadas de monitorización como la ecografía cardíaca pueden ayudar a diferenciar entre las varias causas de shock. El PTM debe de ser indicado en este tipo de pacientes. ¿Qué era PTM? Era protocolo de transfusión masiva. Restitución de la sangre. La decisión de iniciar una transfusión de sangre se basa en la respuesta del paciente. Como fue descrito en sesión previa, los pacientes que se presenten como respondedores transitorios o no respondedores requieren reposición de paquetes de glóbulos rojos, plasmas y plaquetas ya en las fases iniciales de su reanimación. Sangrita. Pruebas cruzadas tipo específico y sangre tipo O. El propósito O0.
El propósito principal de la transfusión sanguínea es la restitución de la capacidad de volumen intravascular para transportar oxígeno. La sangre completamente tipificada es preferible para este propósito, pero el proceso de pruebas cruzadas completas toma cerca de 1 hora en la mayoría de los bancos de sangre. Para los pacientes que se estabilizan rápidamente, debe obtenerse sangre cruzada y tenerla disponible para transfusión si fuese necesario. Si la sangre con pruebas cruzadas no está disponible, se puede indicar sangre de tipo O para pacientes con hemorragia exsanguinante. Se indica plasma AB cuando se requiere plasma sin tipificar. A fin de evitar sensibilización y complicaciones futuras, se prefiere utilizar sangre de tipo ORH negativo en mujeres de edad reproductiva. Tan pronto esté disponible, se prefiere el uso de sangre tipificada y con pruebas cruzadas en vez de sangre de tipo O. Una excepción a esta regla ocurre en el caso de tratamiento simultáneo a víctimas múltiples no identificadas en quienes el riesgo de administración inadvertida de sangre equivocada a un paciente aumenta. Autotransfusión. Existe en el mercado adaptaciones de sistemas estándares de colección de drenaje torácico. Estos permiten la recolección estéril de la anticoagulación, generalmente con citrato de sodio, no con heparina, y la transfusión de la sangre perdida. Considere la recolección de sangre perdida para autotransfusión en cualquier paciente con un hemotórax masivo. Esta sangre habitualmente tiene bajos niveles de factores de la coagulación, de modo que todavía se puede requerir plasma y plaquetas adicionales. Transfusión masiva. Un pequeño subgrupo de pacientes en shock requerirá transfusiones masivas de sangre, habitualmente definidas como más de 10 unidades dentro de las primeras 24 horas de admisión o más de 4 unidades en 1 hora. La administración temprana de plaquetas de glóbulos rojos, plasmas y plaquetas en una proporción balanceada para minimizar la administración agresiva de cristaloides puede mejorar la sobrevida en este grupo de pacientes. A esta propuesta se le ha denominado reanimación balanceada hemostática o de control de daños. Los esfuerzos concomitantes para detener rápidamente la hemorragia y reducir los efectos perjudiciales de la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, que es la tríada de la muerte, en estos pacientes son muy importantes. Un protocolo de transfusión masiva que incluya la disponibilidad inmediata de componentes sanguíneos debe de estar vigente con el fin de brindar una reanimación óptima en estos pacientes. Dado que los recursos requeridos son enormes para poder proveer las altas cantidades de sangre, la administración apropiada de productos sanguíneos ha demostrado mejorar los resultados en este grupo de pacientes. La identificación del pequeño subgrupo de pacientes que se beneficia de esto puede ser desafiante y varias escalas han sido desarrolladas para ayudar al médico a tomar decisiones de iniciar el protocolo de transfusión masiva. Ninguno ha demostrado ser exactamente preciso. Coagulopatía. El trauma severo y la hemorragia dan como resultado el consumo de factores de la coagulación y la coagulopatía temprana. Esta coagulopatía está presente en hasta 30% de los pacientes severamente lesionados en el momento de la admisión, en ausencia de uso previo de anticoagulantes. La reanimación masiva con líquidos produce dilución de las plaquetas y los factores de coagulación, al igual que los efectos adversos de la hipotermia en la agregación plaquetaria y en la cascada de la coagulación, contribuyendo a que se produzca la coagulopatía en el paciente traumatizado. El tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el recuento de plaquetas son valiosos estudios de base que se deben obtener en la primera hora, en especial si el paciente tiene una historia de trastornos de la coagulación o si toma medicación que altera la coagulación. Estos estudios pueden ser valiosos al atender a pacientes cuyos antecedentes de coagulación no son conocidos. Estudios de laboratorio con equipos portátiles están disponibles en muchos departamentos de urgencias. La tromboelastografía TEC y la tromboelastometría rotacional ROTEM pueden ser de utilidad para determinar las deficiencias de coagulación y el uso apropiado de factores de la coagulación para su corrección.
Algunos lugares están administrando ácido tranexámico en el ambiente prehospitalario a pacientes con lesiones graves. En base a recientes estudios que demuestran mejoría de la sobrevida si son administrados dentro de las primeras 3 horas de las lesiones. La primera dosis es habitualmente administrada durante 10 minutos y se da en la escena. La siguiente de 1 gramo se da durante 8 horas. En pacientes que no requieren transfusión masiva, la transfusión de plaquetas, crioprecipitados y plasma fresco congelado debe de ser guiado por estudios de coagulación, incluyendo los niveles de fibrinógeno y siguiendo los principios de reanimación balanceada. Cabe destacar que muchos nuevos agentes anticoagulantes y antiplaquetarios no son detectados por los exámenes convencionales de TP, TPP, INR y recuento de plaquetas. Algunos anticoagulantes orales no cuentan con agentes de reversión. Los pacientes con trauma craneoencefálico severo son particularmente propensos a desarrollar anomalías de coagulación. Los parámetros de coagulación deben de monitorizarse de cerca. La administración temprana de plasma o factores de coagulación y o plaquetas mejora la sobrevida si se conoce que los pacientes están tomando anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Administración de calcio. La mayoría de los pacientes que reciben transfusiones de sangre no necesita suplementos de calcio. Cuando se requiera, su administración debe guiarse por medición de calcio iónico. El calcio suplementario administrado en exceso puede ser nocivo. Consideraciones especiales. Las consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento de shock incluyen el error frecuente de equiparar la presión arterial con el gasto cardíaco. La respuesta de los pacientes de edad avanzada, atletas, pacientes embarazadas, pacientes medicados, pacientes hipotérmicos y pacientes con marcapasos o desfibrilador cardioversión implantable pueden ser distintas de lo esperado. Peligros latentes. La hemorragia no controlada puede ocurrir en pacientes que toman medicamentos antiagregantes, plaquetarios o anticoagulantes. Prevención. Obtenga la lista de medicamentos lo más pronto posible. Administre medicamentos reversores lo más pronto posible. Si está disponible, mida la coagulación con TEC o ROTEM. Considere la administración de plaquetas aun cuando el recuento sea normal. Peligros latentes. La complicación tromboembólica puede prevenir los agentes administrados para revertir la acción de los anticoagulantes y o antiagregantes plaquetarios en uso. Prevención. Mide el riesgo de hemorragia versus el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Si está disponible, monitorice la coagulación con TEM o ROTEM. Equiparar la presión arterial con el gasto cardíaco. El tratamiento del shock hemorrágico requiere corregir la perfusión orgánica inadecuada con el incremento del flujo sanguíneo a los órganos de oxigenación tisular. El incremento del flujo sanguíneo requiere de un aumento en el gasto cardíaco. La ley de Ohm, que es a B es igual a I por R, aplicada a la fisiología cardiovascular, establece que la presión arterial B es proporcional al gasto cardíaco, que es igual a I, y la resistencia vascular sistémica, que es R o poscarga. Un incremento en la presión arterial no debe de equipararse con un incremento concomitante en el gasto cardíaco o la recuperación del shock. Por ejemplo, un aumento en la resistencia periférica con terapia vasopresora sin cambio en el gasto cardíaco produce un incremento de la presión arterial, pero no causa ninguna mejoría en la perfusión tisular ni en la oxigenación. ¿Okay? Edad avanzada. En el sistema cardiovascular, el proceso de envejecimiento produce una disminución relativa de la actividad simpática. Se piensa que esto se debe a un déficit de la respuesta de los receptores de catecolaminas, más que una reducción en la producción de estas. La elasticidad cardíaca disminuye con la edad. Al contrario que en los pacientes jóvenes, la mayoría son incapaces de incrementar la frecuencia cardíaca o la eficiencia de la contracción miocárdica cuando se encuentran bajo estrés por pérdida de volumen sanguíneo. La enfermedad vascular oclusiva aterosclerótica hace que muchos órganos vitales sean extremadamente sensibles a una mínima reducción del flujo sanguíneo. Adicionalmente, muchos pacientes adultos mayores tienen una reducción de volumen preexistente como resultado de tratamientos con diuréticos de larga duración o por desnutrición leve. Por estas razones, la hipotensión que se produce por pérdidas sanguíneas es mal tolerada en los pacientes traumatizados de edad avanzada.
Por ejemplo, una presión sistólica de 100 milímetros de mercurio puede presentar estado de shock en un anciano. El bloqueo del sistema de beta adrenérgico puede enmascarar la taquicardia como un indicador precoz de shock, y otros medicamentos pueden afectar adversamente la respuesta de estrés ante la lesión o pueden bloquearla del todo. Debido a que el rango terapéutico de la reanimación con volumen en los pacientes mayores es estrecho, es prudente considerar el monitoreo invasivo precoz como un método para evitar la restitución de volumen excesiva o inadecuada. La reducción de la elasticidad pulmonar, la disminución de la capacidad de función y la debilidad general de los músculos de la respiración limitan la capacidad de estos pacientes para satisfacer las demandas crecientes para el intercambio de gases impuestas por la lesión. Esto agrava la hipoxia celular, ya que existe por la reducción en la entrega local de oxígeno. El envejecimiento glomerular y tubular en el riñón reduce la capacidad de sus pacientes para preservar el volumen de respuesta a la liberación de hormonas del estrés como aldosterona, catecolaminas, vasopresina y cortisol. El riñón también es más susceptible a los efectos de reducción del flujo sanguíneo y a los agentes nefrotóxicos como los medicamentos. Medios de contraste y productos tóxicos de la destrucción celular pueden disminuir aún más la función renal. Por todas estas razones, las tasas de mortalidad y morbilidad se incrementan de forma directa con la edad. A pesar de estos efectos adversos del proceso de envejecimiento, de las comorbilidades por enfermedades preexistentes y de una reducción general de la reserva fisiológica de los pacientes geriátricos, la mayoría de ellos puede recuperarse y volver a su estado previo a la lesión. El tratamiento debe iniciarse rápidamente con una reanimación agresiva y una monitorización cuidadosa. Atletas. Las rutinas rigurosas de entrenamiento cambian la dinámica cardiovascular de este grupo de pacientes. El volumen de sangre puede aumentar entre un 15 y 20%. El gasto cardíaco puede aumentar 6 veces. El volumen sistólico 50% y la frecuencia del pulso en reposo puede promediar 50 pulsaciones por minuto. La capacidad del cuerpo de un atleta de alto rendimiento para compensar la pérdida de sangre es verdaderamente notable, y las respuestas usuales a la hipovolemia pueden no manifestarse en ellos incluso cuando la pérdida de sangre haya sido significativa. Embarazo. La hipovolemia materna fisiológica que ocurre con el embarazo significa que requiere de una mayor pérdida sanguínea para manifestar anormalidades de la perfusión materna, que también pueden verse reflejadas en una disminución de la perfusión fetal. Medicamentos. Ciertos medicamentos pueden afectar la respuesta del paciente ante el shock, por ejemplo, los bloqueadores de receptores beta adrenérgicos y los bloqueadores de los canales de calcio pueden alterar de manera significativa la respuesta hemodinámica del paciente a la hemorragia. La sobredosis de insulina puede causar hipoglucemia y contribuir al evento que originó la lesión. La terapia de larga duración con diuréticos puede explicar una hipocalemia inesperada, y los antiinflamatorios no esteroideos pueden afectar negativamente la función plaquetaria, aumentando el sangrado. Hipotermia. Los pacientes que sufren hipotermia y de shock hemorrágico no responden de forma esperada a la administración de sangre y a la reposición de líquidos. Con frecuencia desarrollan coagulopatía o esta empeora. La temperatura corporal es un signo vital importante que se debe monitorear durante la fase de evaluación inicial. Se considera la temperatura esofágica o vesical como una medición clínica exacta de la temperatura central. Una víctima de trauma bajo efectos del alcohol o expuesto a bajas temperaturas tiene más posibilidades de desarrollar hipotermia como resultado de la vasodilatación. La hipotensión y la hipotermia se suelen corregir a través de un recalentamiento rápido en un ambiente con equipos térmicos adecuados como lámparas de calor, gorros térmicos, gases respiratorios calientes, así como líquidos y sangres tibios, que generalmente corregirán la hipotensión, así como una hipovolemia leve o moderada. Técnicas de calentamiento central incluyen irrigación de las cavidades peritoneal o torácicas con soluciones cristaloides calentadas a 39 grados centígrados. Para hipotermia severa está indicado el bypass extracorpóreo. El mejor tratamiento de la hipotermia es la prevención.
Presencia de marcapaso o desfibrilador cardioversor implantable. Los pacientes con marcapasos o desfibrilador cardioversor implantable no tienen capacidad de responder a la hemorragia en la forma esperada, debido a que el gasto cardíaco está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede permanecer a un ritmo fijado en el dispositivo sin considerar el estado del paciente. En un número significativo de pacientes con defectos de la conducción cardíacos que tienen insertados tales dispositivos, es muy importante una monitorización adicional para guiar el tratamiento con líquidos. Varios dispositivos tienen la opción de ser ajustados para aumentar la frecuencia cardíaca si está clínicamente indicado. Reevaluación de la respuesta del paciente y prevención de complicaciones. El reemplazo inadecuado del volumen es la complicación más frecuente del choque hemorrágico. Pacientes de choque requerirán de una terapia inmediata, apropiada y agresiva para restablecer la perfusión orgánica. Hemorragia persistente. Un sangrado de origen no diagnosticado es la causa más común de la respuesta deficitaria de la terapia con líquidos. Estos pacientes, también conocidos como respondedores transitorios, requieren de investigación persistente para identificar el origen de la hemorragia. Una intervención quirúrgica inmediata puede ser necesaria. Monitorización. El objetivo de la reanimación es restaurar la perfusión de los órganos y oxigenación tisular. Este estado es identificado mediante un gasto urinario adecuado, una función adecuada del sistema nervioso central, adecuado color de la piel y retorno del pulso y presión arterial a valores normales. Monitorear la respuesta a la reanimación de algunos pacientes puede requerir de ambientes donde se usen técnicas sofisticadas. En caso de pacientes de avanzada y de aquellos con shock no hemorrágico, debe considerarse un traslado temprano a una unidad de cuidados intensivos o a un centro de trauma. Reconocimiento de otros problemas. Cuando un paciente no responde a la terapia, se debe considerar la posibilidad de hemorragia no identificada, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, problemas ventilatorios, pérdida no reconocida de líquidos, distensión gástrica aguda, infarto del miocardio, acidosis diabética, hipoadrenalismo o shock neurogénico. La reevaluación constante, sobre todo cuando las condiciones del paciente difieren de los patrones esperados, es la clave para reconocer y tratar estos problemas lo antes posible. Trabajo en equipo. Una de las situaciones más desafiantes que enfrenta un equipo de trauma es el manejo de un lesionado que ingresa en shock grave. El líder del equipo debe dirigir de forma decisiva y calmada al equipo basado en los principios de ATLS. La identificación y control del sitio de la hemorragia junto a la reanimación simultánea involucra coordinar múltiples esfuerzos. El líder del equipo debe asegurar el rápido acceso intravenoso a uno de los casos más difíciles. La decisión de activar el protocolo de transfusión masiva debe tomarse tempranamente con el fin de evitar la triada letal de coagulopatía, hipotermia y acidosis. El equipo debe de estar consciente de la cantidad de líquidos y productos sanguíneos administrados, al igual que la respuesta fisiológica del paciente, y realizar los ajustes que sean necesarios. El líder del equipo asegura que las fuentes de hemorragia externa sean controladas y determina cuándo es el momento de efectuar exámenes complementarios, como radiografías de tórax, radiografías de pelvis, faz y lavado peritoneal diagnóstico. Las decisiones concernientes a cirugía o angioembolización deben de ser tomadas cuanto antes e involucrando a todos los especialistas que se necesite. Cuando los servicios requeridos no están disponibles, el equipo de trauma debe organizar rápidamente y de forma segura el traslado a cuidados definitivos. Resumen del capítulo. 1. El shock es una anomalía del sistema circulatorio que produce una perfusión orgánica y una oxigenación tisular inadecuadas. 2. Hemorragia es la causa del shock en la mayoría de los pacientes traumatizados. El tratamiento de estos pacientes requiere de control inmediato de la hemorragia y el reemplazo de líquidos o de sangre detenga la hemorragia. 3. El diagnóstico y el tratamiento de shock deben realizarse casi simultáneamente. 4. La evaluación inicial del paciente en shock requiere un examen físico cuidadoso que permita detectar signos de neumotórax, atención, taponamiento cardíaco y otras causas de shock. 5. El manejo del shock hemorrágico incluye la hemostasia rápida y la reanimación balanceada con cristaloides y sangre. 6. Las distintas clases de hemorragia y las respuestas a las intervenciones sirven como guía para la reanimación.
7. Las consideraciones especiales en el diagnóstico y el tratamiento del shock incluyen diferencias en las respuestas del shock en los extremos etarios, atletas, embarazo, hipotermia y presencia de algunos medicamentos y marcapasos desfibrilador cardioversión implantable. Evite el error de equiparar la presión arterial con el gasto cardíaco. Aquí les dejo los recursos adicionales y la bibliografía. Con eso concluimos el capítulo número 3 de shock.